Muchas gracias a los organizadores por haber aceptado mi ponencia, un teorema de punto fijo y aplicaciones a ecuaciones integrales. El contenido de la charla es el siguiente. Primeramente vamos a recordar el concepto de punto fijo. Enseguida vamos a presentar el teorema de punto fijo en el contexto del espacio de las funciones integrales. Y finalizaremos con dos aplicaciones a ecuaciones integrales. Recordemos que si tenemos un mapeo T de E en E, entonces decimos que T tiene un punto fijo X si T de X es igual a X. Es un objeto o un ente matemático, un concepto bastante sencillo que ha resultado muy útil para diversas áreas de las ciencias. Todo el estudio de estos teoremas de punto fijo iniciaron básicamente con dos resultados. El primero es el principio de contracción de Banach y el segundo es el teorema de punto fijo de Brouwer. En el primero se asume que E es un espacio métrico compacto, completo, y T es una contracción. En el segundo, el teorema de punto fijo de Brouwer, E es un espacio métrico compacto y T es una aplicación continua. Como decíamos, las aplicaciones de los teoremas de punto fijo han sido bastante amplias. Por ejemplo, usando el principio de contracción de Banach, se puede demostrar el teorema de la función inversa. Y usando el teorema de punto fijo de Brouwer, se puede demostrar un resultado fundamental en teoría de juegos que es el principio de equilibrio de Nash. En la literatura hay básicamente tres partes o tres ingredientes de aquí que se modifican o se debilitan. Primeramente, en lugar de pedir, por ejemplo, que la T sea una contracción o sea continua, se suele pedir, por ejemplo, que la T sea semicontinua inferior, o bien que el dominio del espacio sea, en lugar de completo, compacto, que sea, por ejemplo, cerrado o que tenga cierta estructura de orden. Y la tercera condición es justamente sobre la topología o la métrica que se introduce sobre. En la actualidad se está estudiando o se están estudiando diferentes métricas en sentido generalizado para obtener una amplia variedad de teoremas de punto fijo. En nuestro caso, por ejemplo, vamos a estudiar un teorema de punto fijo donde E tiene un orden, el orden inducido natural en las funciones, es decir, f es menor o igual que g si f de x es menor o igual que g de x para cada x en el dominio. Ok. Eh, para comenzar o para enunciar nuestro teorema de punto fijo, vamos a introducir el siguiente espacio de medida, x a mu. Y vamos a denotar por L mu el conjunto de todas las funciones integrales. Y en este espacio vamos a introducir la seminorma inducida por el valor absoluto de la integral de x, la cual es una norma, como sabemos, si identificamos dos funciones que son iguales mu casi donde quiera. Entonces, el teorema de punto fijo que tenemos es el siguiente. Sea E un subconjunto cerrado, convexo y uniformemente integrable. Y T una función de n. Entonces, si este mapeo que aparece aquí es cuasi convexo, semicontinuo inferior, y además esta desigualdad, si ocurre, siempre implica que ocurre esta otra que aparece aquí, entonces T tiene un único punto fijo. Aquí cabe señalar que nosotros estamos debilitando esta condición que aparece aquí, es decir, integrabilidad uniforme. Usualmente, la condición que se asume es, como decíamos, cierta compacidad, la cual está relacionada con el teorema de compacidad de Kolmogorov. Sin embargo,
nosotros la debilitamos con el concepto de integrabilidad uniforme que recordamos enseguida. Una familia de funciones medibles se dice que es uniformemente integrable si para todo epsilon mayor que 0 existe una función no negativa e integrable, tal que esta desigualdad ocurre uniformemente sobre la familia de funciones C. No se puede, o al menos no pudimos quitar por completo la hipótesis de compacidad, pero sí se sustituyó por otra compacidad sucesional que es más débil en el siguiente sentido. Sea F y una red de funciones integrables. Entonces, para cada i en el conjunto de índices i, existe una GI en la cola de la cáscara convexa original, tal que dicha sucesión, que le vamos a llamar sucesión acompañante, esa sucesión sí es convergente en L1 a una función medible real valuada. Aquí cabe señalar que la convergencia es de la sucesión acompañante, no de la sucesión original. Esto es importante notarlo porque de ser la sucesión original, pues tendríamos el concepto de compacidad usual. Bien, con este resultado podemos dar a grandes rasgos una demostración del teorema. Consideremos esta función sobre el espacio sobre el conjunto E y vamos a minimizarla. Entonces, para minimizarla, tomamos una sucesión minimizante y a esa sucesión minimizante le asociamos la sucesión acompañante. Para la sucesión acompañante sabemos que sí es convergente, converge a un punto Z0, digamos. Y dicho punto Z0 es el punto donde se alcanza ese ínfimo. Y más aún, este ínfimo es 0. De ahí se sigue que en efecto dicho punto es el punto fijo buscado. Ahora vamos a dar dos aplicaciones. Para ello necesitamos el siguiente contexto. El espacio de medida que vamos a considerar va a ser este, donde U es un conjunto medible, BU es la sigma álgebra de Borel y DX es la medida de Lerch. Más aún, tenemos una sucesión H0 no negativa integrable y vamos a considerar o vamos a denotar por LUH0 el conjunto de todas las funciones integrables que están dominadas por H0. Dicho conjunto es un conjunto cerrado, convexo, y además es uniformemente integrable. La integrabilidad uniforme de este conjunto se sigue inmediatamente de la integrabilidad uniforme de la función H0 que los domina. Entonces, la primera aplicación en este contexto va a ser el estudio de este tipo de ecuaciones tipo Fredholm. Aquí G0 es una función integrable, no negativa, que es un dato. La K, el kernel, es una función medible y la U es un conjunto medible de medida finita. Asumiendo ciertas condiciones sobre los parámetros de la ecuación, se puede demostrar que dicha ecuación tiene una única solución en el espacio de las funciones integrables con dominio U y que están dominadas por esta otra función. La demostración básicamente sigue las mismas líneas que se hacen en el estudio de ecuaciones integrales. Es decir, se observa la ecuación integral y se define un operador de este estilo, de tal modo que un punto fijo de este tipo de operadores nos da inmediatamente una solución de la ecuación integral. Para verificar nuestras hipótesis, pues básicamente lo que hay que verificar es que esta aplicación que está aquí es cuasi convexa, continua inferior, pero eso es inmediato de verificar que cumple este tipo de desigualdades.
Si G1 y G2 están en E, entonces la distancia que hay de T de G1 a T de G2 es menor que esta otra distancia. En esta parte que aparece aquí, nosotros hemos asumido justamente una de esas hipótesis, que esta integral de k de x y de y es estrictamente menor que 1. Sin embargo, si el supremo de estas integrales sobre y es estrictamente menor que 1, entonces nosotros podríamos aplicar directamente el principio de contracción de Banach y demostrar que la T es contractiva, por lo tanto tiene un único punto fijo y ese sería el punto fijo buscado, es decir, la solución de la ecuación de Freyton. Sin embargo, damos un ejemplo donde el supremo de esas integrables sobre y es igual a 1 y nuestras hipótesis se siguen cumpliendo. Por lo tanto, estamos generalizando de alguna manera el contexto clásico. Otra aplicación es en el estudio de ecuaciones diferenciales fraccionarias en el sentido de Caputo, que son ecuaciones de esta forma, donde U0 es la condición inicial y F es una función medible no negativa. Este tipo de ecuaciones diferenciales tienen una versión integral que es la que aparece aquí. De manera que, al igual que antes, considerando un operador de este estilo, se puede demostrar que para un delta suficientemente pequeño, la ecuación diferencial fraccionaria tiene una única solución en este dominio y dicha solución está dominada por esta otra función, donde esta función es una función que cumple ciertas propiedades que aparecen líneas arriba. Como antes decíamos, el operador se define de esta manera, en términos de la ecuación integral. Por lo tanto, se verifica esta desigualdad. Si este supremo, ¿verdad?, es estrictamente menor que 1, entonces estamos en el contexto clásico, es decir, es una contracción y el resultado pues ya estaría usando el principio de contracción de Banach. Sin embargo, damos un ejemplo donde el supremo es 1 y dicha ecuación, la del ejemplo correspondiente que viene siendo esta, tiene una única solución en este espacio. 0 delta, y esta es la función que domina dicha solución de esta ecuación diferencial fraccionaria para un delta suficientemente pequeño. Terminaré dando algunas referencias. La primera es un libro relativamente reciente que trae bastantes aplicaciones de teoremas de punto fijo. La segunda, por ejemplo, se demuestra que toda función semicontinua inferior acotada inferiormente en un espacio de Banach reflexivo alcanza su ínfimo. La tercera es un libro muy bueno que trae un capítulo completo de integrabilidad uniforme. Y finalmente, en la cuarta referencia, aparecen detalles de los resultados que aquí les he presentado. Muchas gracias por su atención.